no hay humanidad sin angustia y sin miedos. O sea que es propio del ser humano el sentir angustia, incertidumbres, temores. Desde lo psíquico tiene que ver con esto. Cuando hay un conflicto intrapsíquico, muchas veces la respuesta es el miedo, como un modo de solucionar ese conflicto. Ese conflicto, cuando es intrapsíquico, se lo denomina fobia. ¿Queda más o menos clarito? ¿Sí? Los medios de comunicación parecerían afectar la percepción que la sociedad tiene sobre los temas relacionados al delito y a la seguridad. ¿Podríamos hablar de algo así como un miedo social que trasciende los miedos de cada persona? A ver, en principio diría, sí, los medios de comunicación, ¿no?, modifican las percepciones que se puedan tener. La percepción tiene que ver siempre, no totalmente, pero sí en parte, con la imagen. Por lo tanto, es engañosa. En algún punto, no total, pero en algún punto es engañosa. Cuando nosotros hablamos de peligros, y estamos hablando en este momento del miedo, ¿no?, con respecto a los temas del delito, lo emparentamos con las situaciones de riesgo, ¿no? Hay un sociólogo alemán que se llamó Ulrich Beck, que acuñó este término, la sociedad del riesgo global, después del ataque de Chernobyl. Y lo que dice, y parte de la sociología, de cierto movimiento de la sociología, trabaja sobre esto, ¿no?, que el riesgo va unido a la significación de la seguridad. Las famosas aseguradoras de riesgo. Sí. Y que se tiende a una seguridad total. El ejemplo es la famosa también tolerancia cero. Lo que dice es que, bueno, a partir del desarrollo tecnológico, que trajo un montón de avances, sin embargo, esto trajo también de la mano una mayor proliferación de los riesgos. Entonces están los riesgos ambientales, los riesgos nucleares, ¿no? Entonces, se tiende a mayor seguridad, pero como imposible de alcanzar. Freud, si soy psicólogo tengo que nombrar a Freud, no nombrarlo, ya hace muchos años atrás, había hablado de esto, que no es posible estructuralmente, ¿no?, la satisfacción plena, no se alcanza la seguridad total, o sea, también es algo de estructura. Y lo llamó a esto, le dio varios nombres, llamó a esto malestar en la cultura, síntoma en la civilización. Ahora bien, cada época tiene sus modos de organizar y de arreglárselas con el malestar. Cada época tiene sus modos de vivir el malestar. El tema del delito no es nuevo. Si vamos al caso, decimos, estas son de las cosas menos nuevas. Lo que sí es actual es el modo del tratamiento. En una época, ¿no?, en donde la proliferación tecnológica, ¿no?, nos lleva a suponer que todo es posible de alcanzar, ¿no?, y que va generando necesidades como imperiosas. Entonces ya no nos sirve el celular que solamente nos permite comunicarnos unos a otros, ¿no? Ya ahora necesitamos también de la camarita fotográfica dentro del celular, y ya eso es antiguo, ¿no? Ya ahora necesitamos también de que nos conecte con internet, estemos donde estemos, como si esto fuese una necesidad imperiosa de cada uno, ¿no? Entonces, más que consumir, somos consumidos por todo esto, ¿no? O sea que se va generando, ¿no?, se va produciendo nuevos miedos y nuevas inseguridades. ¿Quedó más o menos también ahí? ¿Cómo podríamos hablar de que hay una inseguridad objetiva
y una inseguridad subjetiva o sensación o percepción de inseguridad que no estarían siempre coincidiendo de alguna forma. Una estaría amplificada mientras que la otra... Hay una propensión, ¿no?, cada vez mayor a que se creen más inseguridades. Ahora, el riesgo y la inseguridad es propia, digamos, es algo estructural. Es algo dado, ¿no? claro, sí. Lo que viene, la época, y en esta época, es como a redoblar lo que es estructural. Se entiende. ¿No? Digo, entonces, claro que se van a crear nuevos miedos y nuevas inseguridades, y así tenemos más aseguradoras de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, digo, los delitos también, ¿no? Claro. El delito también forma parte de toda esta época. El tratamiento que se le da, ¿no? La forma, ¿no?, de abarcarlo, de encararlo, es actual en esta época, ¿no? ¿Qué efectos produce el miedo en las relaciones sociales? Diversos. Vivimos en una época que se la llama la caída de los lazos, ¿no? Creo que uno de los efectos es este, ¿no?, de la segregación, de la discriminación, ¿no? Cada vez es mayor, ¿no?, porque hace que el miedo hace que se reaccione de distintas maneras. Entonces algunos se encierran, ¿no?, otros salen a armarse, ¿no? Obviamente que las relaciones de los lazos van a estar afectadas, indefectiblemente van a estar afectadas. Y bueno, justamente en un momento en donde esto produce ciertas caídas y ciertos cotos de segregación cerrados, ¿no? Entonces están los de este lado y los de aquel lado, ¿no? Entonces, cualquier indicador puede ser disparador de miedo, ¿no? Entonces un adolescente que va, ¿no?, con una camperita, con una capucha, puede ser interpretado como alguien peligroso. Digo, lo que genera también es un aumento de la violencia. Como respuesta también. Respuesta. Son respuestas y causas, ¿no? Claro. Digo, se empieza a armar como un circuito en donde la respuesta pasa a ser causa y la causa pasa a ser respuesta. No se sabe muy bien cuál es el adentro y el afuera de esto, ¿no? Claro, y una imposibilidad como de remitirse, parecería, por lo menos en el tratamiento de los medios o de ciertos temores sociales, de poder remitirse a las causas primeras, si se quiere, donde se inicia ese circuito de violencia, porque a lo mejor lo que es entendido como delito o como violencia opera de determinada manera. Hay significantes y significados de la violencia que no van a ser interpretados de la misma manera por diferentes actores sociales. Exactamente. O sea, que la gente no coma no es visto como violencia o no como es visto como un inseguridad. acto violento, porque es cierto que la sociedad genera violencia, ¿no? La violencia, digamos, el peligro tiene que ver con la sensación de desamparo, ¿no? Entonces, muchas veces el desamparo es producido por aquellos que justamente tienen que amparar, ¿no? Entonces, aquello que para mí es violento, en realidad la causa es estructural y la violencia es una respuesta a esto, ¿no? La violencia para el otro, porque quien lo está padeciendo muchas veces no lo vive como un acto violento lo que está generando. Claro. ¿No? Y esto se ve en la infancia y adolescencia en situación de riesgo constantemente. Quienes trabajamos con infancia y adolescencia en situación de riesgo, esto es moneda corriente dentro del consultorio, ¿no? Y dentro, no solamente como práctica individual, sino también como práctica grupal o social, ¿no? Bueno, estamos en un momento en ese sentido bastante complicado, ¿no? ¿Podríamos considerar que existe una utilización del miedo como instrumento de control social? Me parece que es desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Como control y dominación, ¿no? Yo digo, basta recordar lo que pasó en la época nefasta de este país, ¿no? Cuando uno de los mensajes era: usted sabe hasta ahora dónde está su hijo,
Esto era tratar de imponer, ¿no? Mediante el miedo, la dominación, ¿no? Mientras en ese momento los hijos estaban desapareciendo, estaban siendo desaparecidos, ¿no? Entonces me parece que esto ha sido, en la historia de nuestro país, tiene actualidad. Te pregunto, porque trajiste esta colación y me parece muy importante. ¿Por qué consideras que en cierto discurso social está instalado esto de que antes esto no pasaba? Vos haces referencia al tema de la desaparición, de que los hijos de esta sociedad estaban desapareciendo, y hay mucha gente que todavía hoy sigue diciendo, bueno, pero con los militares estas cosas no pasaban, estábamos mejor, había seguridad, cuando el dato objetivo es que no. ¿Por qué consideras que se da esta disociación, esta alteración en la percepción, o en el recuerdo, o en la evocación de esto? Creo que no hay una respuesta una y única, la respuesta no puede ser hegemónica, ¿no? Uno puede hacer algunos planteos y que los planteos que se hagan no van a dar cuenta totalmente de esto, pueden surgir otros planteos, otras opiniones. Primero me parece que hay cuestiones ideológicas, ¿no? Gente con determinada ideología y otra gente con otra ideología, ¿no? Si no, tampoco hubiésemos pasado por el proceso que pasamos, ¿no? Ahora, también está esto que frente al miedo se buscan algún tipo de reaseguro, ¿no? Entonces, a veces es un mecanismo defensivo el pensar esto no pasó, esto es una mentira, como también es un mecanismo de protección, ¿no? A veces pensar que a uno no le van a pasar determinadas cosas. Le está pasando a todos los de alrededor, pero a mí no me va a pasar esto. Esto no es real, ¿no? Entonces, o esto a mí no me va a tocar, ¿no? Yo soy una buena persona y esto a mí no me va a tocar, ¿no? Como una manera de poder poner una barrera, ¿no? De contención y poder hacer la cosa un tanto más vivible. Digo, si uno empieza a repreguntar, lo más probable, si la persona no tiene una férrea ideología que lo sustente, lo más probable, si uno empieza a repreguntar, es que aparezca la angustia, ¿no? Entonces, son medidas de protección contra una angustia que se ve como sumamente invasiva, sin saber entonces qué se va a hacer, que se encontrarse con que se puede llegar a traspasar ese cartelito, ¿no? Que dice, bueno, cuidado. ¿Y en todas las personas y en todos los sectores sociales el miedo opera del mismo modo? No, el miedo no opera del mismo modo. Uno puede decir que hay miedos típicos, ¿no? Más o menos uno puede decir todos tenemos los mismos miedos, ¿no? Y también uno puede decir que hay ciertas reacciones típicas, ¿no? Como te decía antes, alguien puede quedar paralizado, ¿no? Y dice, bueno, se inhibió, está inhibido, no se puede mover, ¿no? O la contraria, una reacción impulsiva. Hay miedos típicos, hay reacciones típicas, pero el modo en que cada uno lo aborda es totalmente singular. Mi paralización no va a ser igual a tu paralización. Los efectos del miedo son propios de cada sujeto. Y habrá que ver entonces cuáles son esos efectos, cuál es la respuesta singular de cada uno. Un par de cositas más. Sí. También la percepción de lo que se considera seguridad en cada grupo social se va a ir modificando. Vos hiciste referencia al tema, por ejemplo, de los que encuentran la manera de encerrarse o crearse algún tipo de burbuja o de ámbito de seguridad en esto. Pensaba, por ejemplo, los cántaros, ¿sí? Y toda una serie de ideas o de
o de conceptos que están instalados en el imaginario respecto del tema de estos lugares y que con el tiempo se manifestaron también inseguros, el caso de María Marta Belsunce, por ejemplo. Bueno, justamente lo que está diciendo esto, ¿no? Que la seguridad plena estructuralmente es imposible de alcanzar, ¿no? Porque bueno, por algún lado las cosas se siguen manifestando, ¿no? Entonces aquello que se crea pensando que eso es el paraíso, ¿no? El paraíso está perdido y es una pérdida irremediable. Entonces obviamente que surge ahí dentro la inseguridad en sus caras más extremas, ¿no? El homicidio. Es un homicidio que, porque también los country nos dicen, bueno, vienen de afuera, ingresan a los country, ¿no? O sea que la seguridad del country, que está, digamos, destinada para cuidar, no puede todo cuidar. Y también se produce intra, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es un ejemplo justamente de esta época. Lo que yo decía como ruptura del lazo que lleva el aislamiento no es solamente, me parece, en una determinada clase, me parece que es efecto de la época que los lazos, ¿no? estén más endebles, ¿no? Que sea más complicado el tema de los lazos. Ahora también las respuestas a veces vienen justamente del lado de la cohesión. Esta es otra posible respuesta frente a los temores y las inseguridades, ¿no? Está también la manera de armar agrupabilidades, ¿no? Yo también me refería al miedo como algo estructural, porque el miedo también es una barrera, es un límite, ¿no? Yo no voy a cruzar una avenida con un semáforo en rojo porque me da miedo de tener un accidente, ¿no? O sea, tiene que ver con el cuidado y con el límite, ¿no? El tema es cuando se nos torna el miedo a vivir, ¿no? Y empezamos a ver a todos como si fuesen atacantes, ¿no? Posibles peligrosos, ¿no? Creo que ahí estamos y que esto sí es efecto de esta época. Hay también un efecto de visibilización e invisibilización a través de los medios. Hay un juego de que aquello que puedo ver en los medios es lo que es, y aquello que los medios no me muestran, de alguna manera deja de operar en mi campo de percepción. No existe. Es una época en donde la imagen tiene una preponderancia sobre lo simbólico y sobre los demás estatutos, ¿no? Entonces, sí, aquello que no aparece es como si no existiese. Por eso yo decía que la percepción siempre tiene algo de engañoso, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque bueno, si aparece en los medios existe, y si no, de hecho sale una noticia y esa parece ser la realidad, como si no hubiese otras realidades y como si esa realidad fuese la verdad, ¿no? Cuando sabemos que la verdad no existe, habrá verdades, ¿no? Y lo demás queda dividido. Al otro día aparece otra noticia y esta que salió ayer no existe más, ¿no? Y esto es moneda corriente con solamente mirar un noticiero, ¿no? El tema de la inseguridad por obra del delito pasa al primer plano y después parece que no hubiese, ¿no? Por varios días parece que según qué noticia es la preponderante no hay inseguridad. Fue muy significativo en el momento del pico de pánico por la gripe A, que el delito en su forma criminal desapareció y parecería ya no tener lugar. Sí, desapareció el delito en su forma criminal y en su forma social paupérrima, digamos, ¿no? Desapareció la pobreza. Desapareció la pobreza, el delito por obra de la pobreza, ¿no? Desapareció, se invisibilizó por esto de la gripe A, ¿no? Y también esto, ¿no? A pensar si ha sido tal como los medios nos mostraron, ¿no? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que nosotros también habíamos hablado era sobre el tema de lo que se suele llamar
llamar las olas de inseguridad, las olas de miedo. Sí. Como que Me parece que es una parte sumamente complejo, ¿no? Digo, porque uno no sabe a veces también cuántos intereses se mueven alrededor de determinadas cosas, ¿no? Se habla de lo psicológico, pero uno no puede dejar también de ver este otro costado, ¿no? Al servicio de qué están algunas cuestiones, ¿no? De la misma manera en que uno a nivel singular ve que determinadas reacciones de los sujetos están al servicio de algo, ¿no? Entonces estas olas de inseguridad, uno dice, bueno, ¿son tan olas de inseguridad? ¿No? ¿A qué alude tanta ola de inseguridad? ¿No? Me parece que es bastante complejo, ¿no?